Bueno, vamos a continuar con el punto que nos quedamos la vez anterior relacionado con la compilación del kernel. Y no hay que olvidar que en la carpeta de presentaciones tenemos un archivo que se llama pasos para la compilación del kernel de Linux. Entonces, esto lo estoy abriendo sobre Windows, obviamente. El Drive lo estoy abriendo sobre Windows para tener estos documentos en vista. Y recordando prácticamente la última sesión, estuvimos viendo qué versión del kernel está actualmente instalada y bajamos, o sea, bajó el kernel de Linux en su versión, si no recuerdo mal, la 6.1. Y entonces se copió el archivo de configuración del kernel actual para que el nuevo kernel pues tenga esas configuraciones ya previamente referidas y se introdujo al archivo precisamente de configuración para borrar algunos elementos, en este caso que tienen que ver con certificados, para que procedamos a la compilación del kernel. Como dijimos, es un proceso que implica que se tengan que construir o compilar todos aquellos archivos que forman parte del proyecto del kernel y que ya vimos que el kernel está compuesto por un conjunto de carpetas internas dentro del archivo comprimido que se bajó. Y que prácticamente, pues ese conjunto de carpetas, dentro de cada una de ellas, pues hay lo que se conoce como un archivo make file, que es el archivo que nos permite construir a través de reglas los proyectos de software, como es en este caso el kernel de Linux. Pero como el kernel de Linux obviamente es un conjunto de código bastante grande, es decir, hasta ahorita solamente hemos compilado programas simples de C, pues ahora vendrá la tarea de hacer esta compilación precisamente de este kernel y esto lleva un buen tiempo, bueno, una media hora al menos, para que podamos tener el resultado deseado. Entonces, mientras obviamente se compila, lo mandamos a compilar, pues podemos continuar con otras actividades, pero hay que hacer esa compilación. Bien, entonces nos vamos ahorita a nuestro Linux y vamos a entrar otra vez a la terminal. Hay que entrar al directorio donde descargamos el kernel. Estaba habíamos quedado que bajo documentos, ¿no? Y ahí está bueno, tenemos esa carpeta y tenemos todas las subcarpetas del kernel. Ya tenemos ahí nuestro kernel y vamos a proceder a compilar. Como mencionábamos, teníamos que tener la herramienta make ya instalada. Si no lo está, nos va a marcar aquí un error de que no tenemos instalada la herramienta y tendríamos que instalarla con el comando de sudo apt-get install make. Pero bueno, vamos a confiar de que sí. Y dentro de esta carpeta le damos make. Y le damos Enter y comienza el proceso de compilación del kernel. Ok, si dice orden no encontrada, entonces hay que ponerle sudo apt-get install make. A ver, vamos a ponerle make, pero solito, sin el punto tar. No, sin el punto. Y vamos a darle make. Ujú. Bueno, siempre es importante que si llegan a ese tipo de errores hay que buscar el motivo, ¿no? Podemos colocar ese error precisamente en el Google y bueno, puede ser ese u otros, ¿no? Dentro del manejo de Linux podemos ver todas estas cuestiones. Bien, en este caso los errores son derivados del hecho de no tener una biblioteca, que es esta. Hay que instalarla lib elf yandef. A ver, ya no le dimos sudo apt-get install. Hay que hacerle el sudo apt-get install, sudo apt-get install lib elf-def. Ok, pues ya con ese paquete ya
se puede hacer. Bueno, aquí lo que sucedió es que el gestor de paquetes lo tenía, no sé si la sesión anterior no se cerró bien, pero quedó todavía en proceso de estar haciendo algo. Entonces hay que detener al proceso anterior. Ahí nos dice que hay un proceso que está ocupando el gestor de paquetes. El gestor de paquetes es el DPG, del DPKG. Entonces dice que el proceso 2989 está ocupando lo tiene retenido, lo tiene agarrado al gestor de paquetes. Entonces podemos hacer la misma búsqueda de esta última opción del error. Dice aquí, no se puede obtener el bloqueo de la interfaz. Si quiere copiar y pegar en el Google para que encuentre ahí la solución. Desde donde dice no se pudo obtener el bloqueo de la interfaz. Y luego vamos al explorador, a la Mozilla. Ahí está el Firefox. No, 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 no. Ahí debe de aparecer. Ahora vamos a darle salir. Y vamos a volverla a tratar de abrir. No, ahí nada más. A ver, regresamos a la terminal. La tenemos ahí abajo. Bueno, está bien, ahí. Y volvemos a copiar vamos a darle la primera opción, la que tenemos aquí. Y bajamos. Ahí nos dan una serie de opciones para tratar de resolver el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es bueno, ya había comentado, el gestor de paquetes está ahorita entonces dos procesos no pueden estar ocupando el mismo gestor de paquetes. El gestor de paquetes es que fue de la interfaz gráfica, o el de algún otro proceso que se quedó la vez pasada ahí tratando de instalar algo. O sea, estuvimos tratando de hacer un sudo apt-get, pero que no se terminó. Por eso cuando el sistema arrancó, quiere volver a tenerlo. Pero no lo puede tener porque el otro proceso lo está. Entonces vámonos hasta el punto final, porque las soluciones pueden ser... Bueno, unas son las actualizaciones. Ahí está. Vamos a darle un sudo a rmvar ahí, ese. Ahora vamos a la terminal. Ok, nos mantiene bloqueada. Entonces vamos a seguir con las opciones que nos muestra en el Firefox. Es ahora las otras dos de abajo. Primero, esa primera y luego la otra. Bueno, la otra es que se abra el gestor de paquetes y que ahí se haga una actualización. Ahí con esa instrucción de sudo nano, ahí le va a abrir un editor de texto. Ok, y después vamos a otra vez al Firefox para ver qué líneas hay que agregar o cambiar. Ok, nos dice que eso es lo que debería de tener, o lo que más o menos actualmente debe de tener. Creo que nada más aparecen las dos primeras, ¿no? Sí, pero para desetar lo que les vamos a ver más abajo y vamos a copiar esas cuatro, bueno, las cuatro líneas. Vamos a copiarlas, era hasta el final de las líneas que tenía antes. Control Z a ver si nos permite, porque no, ya no nos va a permitir. Ok, pero teníamos, creo que las introdujo en medio de... vamos a darle control X para salir y después dígale que no necesitamos guardar. Con una N nada más, listo. Nos volvemos a ejecutar ese sudo nano y nos vamos hasta el final de las líneas. Con el tabulador, con estas flechitas hasta el final de las líneas. Entonces, la primera línea es exactamente igual a, bueno, la tercera, que ahorita es la tercera y que fue la primera que se copió, es igual a la primera que ya estaba. La de upgrade es la que vale 0, la del medio. Lo que podemos hacer es borrar las dos bueno, no borrar, poner aquí antes del apt, por favor, y ponerle un asterisco, un gatito, perdón, hasta el final, hasta el inicio de la línea, y lo mismo con la primera línea. Ok, así le damos control O para guardar, le damos enter y le damos control X para ya salir. Ahora vamos a tratar de hacer otra vez la compilación en el sudo apt-get, ahí nos tiene bloqueados. A ver, ponemos sudo apt-get update, en lugar de install, sudo apt-get update. En esa línea sudo apt-get update de actualizar y borramos todo lo demás. Ok, vamos a darle sudo dpkg espacio configure espacio -a y borramos todo lo demás. Enter. Ok, vamos a hacer el sudo apt-get install para ver cuál es el proceso que está ahí ocupando. Pero de las flechitas hacia arriba ya está el comando el S, enter. Hay que decirle que sí. Bueno, ya nos dejó ahorita. Ya nos permitió instalar la biblioteca. Ahora sí le damos make y comienza la compilación del kernel. El sudo apt-get update le dio la solución en este caso. Vale, entonces el sudo apt-get colocó en la terminal
y se ejecutó, le dio la solución al problema que teníamos. Bueno, ahorita ya va a empezar, ya está empezando la compilación y como dije, se va a tardar un buen rato, ¿no? Y vamos a pasar a la cuestión teórica y a bajar más paquetes porque hasta aquí es un sistema operativo para una arquitectura x86. Y vamos a la presentación del LISA de RISC-V. Bien, pues entonces, como ya he comentado, el proyecto Lagarto se basa en el LISA de RISC-V. Como hemos comentado, el proyecto Lagarto se basa en el LISA de RISC-V. Y este ISA pues es ya un estándar actualmente elaborado por la gente de la Universidad de Berkeley, específicamente por los desarrolladores en ingeniería de arquitecturas de computadoras dedicados del proyecto. La necesidad, como habíamos comentado la vez pasada en el caso del software, cuando dijimos por qué Linux, que es un software libre, pues también viene aquí la cuestión de que en los últimos años tenemos hardware libre. Se necesita o se requiere también que haya la factibilidad de que se pueda tomar un ISA de instrucciones del cual sea libre precisamente y que nos permita poder generar nuevas arquitecturas a partir de esa definición o de ese ISA correspondiente. Pues en la diapositiva que está ahí, pues se presentan las características específicas y diferencias entre una arquitectura RISC-V y una CISC. Obviamente el conjunto reducido de instrucciones, que es en la que se basan los RISC, es una de sus principales cualidades y características y que obviamente a lo largo de los últimos años pues también le ha ido tomando bastante entorno y camino a la arquitectura CISC y de ahí pues prácticamente el uso de la misma en lo que ahora es el proyecto de RISC-V. RISC-V básicamente pues se basa precisamente por sus siglas en la quinta generación del diseño de procesadores con la arquitectura RISC por parte de esta iniciativa de los profesores de la Universidad de Berkeley. Y la cuestión es que es el trabajo precisamente de muchos años que ellos comentan para que se tenga ahorita ya un ISA que tenga las características que vamos a ver. En lo particular, yo podría decir que hay muchas arquitecturas que son muy parecidas a lo que se propone de RISC-V, pero prácticamente se está considerando el auge que pueda tener por el hecho de ser un código abierto, pueda generar su propio procesador. Bueno, Patterson, ¿no? De los creadores de los libros de arquitecturas de computadoras, son precisamente de los cofundadores de incluso la parte de MIPS y que ahora pues en el año del 2010-2011 pues dieron la idea de que se creara este ISA. Entonces RISC-V viene del año 2010 como una idea y una consolidación en esa década del 2010 al 2020, de tal manera que estamos hablando de una propuesta que es totalmente reciente. El proyecto pues inició precisamente con ese objetivo y poco a poco se ha ido tomando por otras empresas hasta que hoy ya se tienen incluso System on Chips que en el caso de RISC-V hay una tarjeta que se llama C5 que se vende ya en el mercado, precisamente que viene con esta idea de tener un procesador con las características del ISA de RISC-V. Entonces ya no es solamente la idea, sino es todo un conjunto de acciones que se han ido realizando por este conjunto de personas que están aquí colocadas. Ahí vienen los nombres de cada una de ellas y lo que actualmente se tiene, ¿no? Entonces ya existen tarjetas System on Chips que basan su trabajo precisamente en esa arquitectura de RISC-V. Las empresas que trabajan y que han adoptado de alguna manera esta iniciativa, pues van desde NVIDIA, CIFI, Qualcomm, Cortus, Orion y las que ahí se observan, ¿no? Entonces ya comienza a ser una iniciativa que es interesante desde el punto de vista del mercado. Bueno, desde el punto de vista de sus diseñadores, y lo primero que nos dice es modular. La idea de esta arquitectura es que básicamente sea modular, que hay varios módulos que se pueden ir agregando. Actualmente la descripción de RISC-V está para 32 y 64 bits, es decir, esa parte de modularidad
nos va a permitir ir agregando más elementos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el módulo principal está identificado como RISC-RV32I, que quiere decir que son para operaciones con números enteros. Si yo quiero agregar la operación de punto flotante como parte del ejercicio de un procesador, pues nada más agrego el módulo para operaciones de punto flotante y ya se llamará RV32 y F, ¿no? Entonces esa es la primera de las filosofías, ¿ok? Entonces tenemos una parte primaria, una parte inicial del desarrollo de este ISA, en el cual se pueden ejecutar instrucciones para números enteros, todo lo que pueda ser aritmética básica, lógica, todo lo que se hace sobre un procesador, pero si ya se quieren hacer cosas adicionales, se tendrán que agregar más módulos y obviamente se incrementará el nombre. Bueno, dentro de las características técnicas que tenemos es que en la tabla que se muestra ahí, pues se tienen prácticamente el conjunto de unidades que se pueden ir agregando. Aquí tenemos un listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades, más algunas características que le son propias. Entonces, la finalidad es que este ISA es abierto, ¿sí? Al ser abierto, pues no tiene cuestiones de alguna propiedad intelectual y que cualquier persona que desee hacer un desarrollo de algún procesador basado en este ISA, lo haga sin ningún problema. Como todo ISA en el cual se basan los procesadores, pues tenemos un conjunto de instrucciones que son referentes a cada uno de los módulos. Entonces, esta tabla precisamente muestra cuáles son las especificaciones que este ISA tiene para poder ser empleado ya en el uso de las instrucciones correspondientes. De las primeras instrucciones que van en el módulo principal para el manejo de enteros, existen 6 definiciones básicas, que son la R, I, U, J, B, y que aquí se usan en la lámina, ¿no? Ahí están. El formato de la instrucción, ¿no? O en este caso el opcode, también viene definido ahí, es de 32 bits. Como es una secuencia del trabajo de MIPS, y quien ya ha trabajado con MIPS, pues prácticamente entenderá que, por ejemplo, una instrucción de sumar un dato inmediato a un registro y almacenarlo en ese mismo registro implica la instrucción ADD R1, R1, 2. Es decir, el formato de MIPS tiene 3 parámetros que se le envían, en donde uno de ellos es el registro fuente y el otro el registro destino, y en este caso el otro, pues el dato inmediato. Dentro de este módulo principal existen estos seis tipos de instrucciones que ya Elisa nos está dando como referencia. Ahí es donde comienza la tarea y el trabajo. Para el caso específico de RV de 32i, prácticamente todas las instrucciones son de 32 bits, obviamente el bus de direcciones también. Y como tenemos instrucciones de load y store, esas sí no ocupan 3 parámetros, pero todas las demás sí son de 3 parámetros, como nos acabamos de comentar de ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las partes importantes. Dada esa característica, entonces tenemos instrucciones tipo R, tipo I, tipo ST, tipo B, tipo U y tipo J. Eso es muy interesante porque en el módulo principal tenemos resumidas estas instrucciones, que son las más importantes para realizar pequeños programas, obviamente, en esta arquitectura. Con esto es más que suficiente para direccionar a un área de memoria, para traer datos de un área de memoria, para realizar saltos incondicionales o condicionales a algún área de la memoria o en el intercambiar el flujo de programa o precisamente enviar información de la memoria a los registros, de los registros a los registros y demás situaciones que regularmente vemos en los programas de ensamblador. Bueno, esta diapositiva pues da el estudio del opcode de cada una de las instrucciones que hace referencia a la imagen previamente visualizada. Y ya una vez que tenemos que hay 6 tipos de instrucciones, pues en esta gráfica se muestra ya de manera más amplia el ISA
de este módulo primario, ¿no? De este elemento primario. Entonces, eso es muy importante porque puede servir de base para otras cuestiones asociadas al desarrollo de ISAs o de procesadores. También abarca, obviamente, las instrucciones misceláneas que en este momento pueden ser utilizadas para este tipo de instrucciones. Acabamos de ver y ya no tendríamos ningún problema. Aquí en la diapositiva que está mostrada, pues tenemos ejemplos de los mnemónicos que se utilizan para este RISC-V, para la sustracción, adición, desplazamiento a la izquierda, carga de datos, subida de datos, ¿no? El load store o almacenamiento de datos, unos branches con ciertas condicionales y obviamente los operandos bajo los cuales actúan cada una de estas instrucciones de los mnemónicos de Lisa de RISC-V. Bueno, si uno ha programado en ensamblador algún microprocesador, ¿no? Desde el x86, por ejemplo, pues no tendría uno mucho problema en entender precisamente a qué se está refiriendo esto. Aún así, pues ahorita vamos a ver un pequeño conjunto de programas en ensamblador para el x86 y también un conjunto de programas en ensamblador para RISC-V y ver los simuladores que tenemos para hacer esta labor. Otra de las cosas que prácticamente cuando tenemos un curso de ensamblador y vemos la programación con micro son los modos de direccionamiento. Entonces, para el caso de RISC-V, los principales que actúan sobre este módulo principal son el indirecto, el direccionamiento relativo al contador de programa, el directo a registro y el inmediato. Son los modos de direccionamiento que básicamente se tienen en este elemento básico, ¿no? En esta unidad básica. Todos ellos, de alguna manera, pues ya tienen que ver precisamente o tienen una relación con lo que hemos visto en el ensamblador de x86, así que no debería haber tanto problema. El inmediato, pues podemos ver un dato inmediato a registro. Directo a registro, pues es entre los registros que tiene el procesador. El indirecto, pues son para los datos en memoria, para llevarlos o subirlos. Y el direccionamiento relativo al PC tiene una asociación ahí con lo que en el caso del x86 tiene que ver con elementos de desplazamiento, direccionamiento por desplazamiento. Pero en este caso, el valor que se va a desplazar viene el contador de programa. Bueno, el siguiente elemento son los register files, ¿no? El banco de registros. En este caso, el RISC-V, la normativa de RISC-V de 32 nos indica que va a tener 32 registros. De propósito, todos general. Aunque ya cuando se vea el contenido y para qué sirve cada uno de los registros, vamos a ver que prácticamente ahí es donde se caracteriza a este ISO. Pero por el momento el estándar dice que el register file o el banco de registros es de 32. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con los x86, ¿no? O sea, cómo ha evolucionado también el banco de registros del x86 y obviamente vamos a hacer una comparación entre uno y el otro. Bueno, la siguiente tabla muestra precisamente a los 32 registros desde X0 hasta X31. La única característica es que el registro X0 siempre se carga en 0 y los registros pueden variar dependiendo si hacemos instrucciones de tipo branch, de tipo, branch condicional o branch incondicional o jump, de tipo J, o instrucciones de load store, básicamente. Entonces, cada uno de los 32 registros tiene una determinada acción a realizar y esta tabla es la que los describe. Con esos 32 registros tenemos que hacer la mayor parte de las soluciones al problema. Y bueno, obviamente, como mencioné desde el principio, ya hemos visto cómo compilar programas en C y pues ya se comentó que el sistema operativo está escrito el 90% en C y el 10% en ensamblador o dependiendo del sistema operativo, ¿no? Entonces, llegado un momento, pues sí tenemos que conocer la programación en ensamblador y es lo que vamos a hacer ahorita de práctica. Mientras el kernel se está compilando, vamos a ver cómo ensamblar, o sea, vamos a utilizar un ensamblador, no un compilador, para ensamblar programas en lenguaje ensamblador, ¿no? Ok, entonces nos vamos a
Vamos a darle pausa a la presentación y vámonos a nuestro Linux. Vemos que todavía sigue compilando el kernel y vamos a abrir otra ventana, otra terminal. Eso se puede hacer. Sí, eso se logra hacer aquí del lado izquierdo, donde está la terminal. Ok. Hay que recordar que nosotros bajamos una carpeta que se llama programas, ¿no? Pues ahora vámonos a la carpeta de programas y tenemos estas subcarpetas debajo de él. En documentos. A programas, por favor. En su casa creo que hay dos carpetas, una de programas y debajo hay otra que se llama programas, ¿no? Y la de las dos, las programas. Dentro de programas hay otra de programas. Hay que entrar otra vez a programas porque se tiene dos carpetas. Recuerde que con el tabulador autocomplementa, ¿no? Ajá, debajo de esa carpeta está una que se llama ensamblador, una carpeta dice de ensamblador. Lo que pasa es que tiene ahí una carpeta, bueno, desde el ensamblador adentro hay un archivo que está en .zip. Entonces, de preferencia hay que irse aquí al explorador, sí, a Linux, aquí del lado izquierdo. Linux, de aquí del lado izquierdo está el gestor de archivos. Es este icono, este que está aquí. ¿Sí? Y la abre y documentos, programas, ensamblador. Va a dar ajá, extraer aquí. Ya está la carpeta y hay que irse otra vez porque hay que entrar a esa carpeta. Vale, pues ahí está, ya se descomprimió el punto zip. Sí, porque lo dejamos así, ni modo. Con el tabulador, con el autocomplementa. Ya, necesita escribir todo esto otra vez. Hay que cambiarse a la carpeta de ensamblador ahora. Bueno, tenemos ahí 5 programas de ensamblador para x86. Entonces voy con el comando de more, vamos a ver qué dice sumatorio. No, bueno, sí, vamos a ver qué dice sumatorio. Con el comando de more al sumatoria.s y vamos a ver su contenido. Ya apareció el contenido. No hay que escribir more y luego sumatoria.s. Más que con mayúscula. La primera S es. Entonces ya tenemos aquí un programa en ensamblador para x86. Como todo programa, como mencionamos, cuando ya se ejecuta se convierte en ¿qué? En un proceso. Entonces los procesos, desde el punto de vista del sistema operativo, son entidades ejecutándose en la memoria de la máquina, pero también son conceptualizados como autómatas. Es decir, cambian de un estado a otro dependiendo del tiempo en el que se les esté analizando o viendo. Pero, como dijimos también, ¿no? Antes de eso, un proceso está conformado básicamente por 4 elementos. El área de texto, el área de datos, el área de stack o la pila y el heap. Entonces, en ensamblador, en el código que tenemos aquí, es totalmente notorio precisamente cómo se escriben esas partes que conforman el proceso. Tenemos lo que son precisamente algunas palabras reservadas, que son macros de ensamblador, ¿sí? O directivas del ensamblador, como la que está ahí que dice .file, que es la que nos dice que este archivo tiene este nombre, ¿no? Luego .section. La .section, esa directiva es la que define las secciones en las que vamos a dividir nuestro programa de ensamblador. Y como observamos, la primera es la .data, es decir, todo lo que venga debajo de .section, .data es el área de datos de nuestro proceso. ¿Y qué dijimos que estaba en el área de datos del proceso? Bueno, pues las variables, ¿no? Vale, entonces, ¿y qué hacen referencia a los datos que están en la memoria, pero en la memoria de datos? Eso es lo que en este momento debemos de conceptualizar. Esa memoria de datos, a final de cuentas, hay que recordar también que los procesadores actualmente trabajan bajo lo que es arquitectura Harvard y al interior tenemos una ramificación en donde el área de datos se va por un lado y el área de código por otro. Y tenemos una cosa que obviamente se llaman las cachés. Entonces hay cachés de instrucciones y cachés de datos. Entonces, dentro de la jerarquía de memoria, obviamente, esa jerarquía de memoria que actualmente tienen los procesadores está relacionada y asociada con esto. Nuestra área de datos es precisamente donde aparecen todas las variables. Y aquí estamos definiendo 5 variables llamadas número 1 al 5. Ajá. Y también el ensamblador nos da la directiva .long, que son
datos de tipo long. El valor que se le está asignando a cada una de las variables es el de 100 en decimal, pero obviamente en diferentes formatos: hexadecimal, binario y todo. Todas las variables valen 100, nada más que aquí se está jugando con el octal, el hexadecimal y el binario. Bueno, y al final el número 5 vale menos 100, que es el negativo. Después viene una dirección que se llama punto global y luego punto text. ¿Qué es punto text? Es donde inicia el área de código, o sea, todas las instrucciones que va a hacer el programa. Y como ya son instrucciones, pues ya son como tal mnemónicos de ensamblador. Entonces, ahí lo que alcanzamos a observar, pues es prácticamente un clear L. La L se debe precisamente a que ya son instrucciones de 32 bits y están operando sobre registros de 32 bits. Ahorita vamos a hablar de la arquitectura x86, pero si remontamos un poquito hacia atrás, probablemente coincidimos el hecho de que la arquitectura x86, es decir, el 8086, el 8088 y el 286, los registros tenían o tienen un nombre que se llaman AX, BX, CX, DX, y cuando ya vino el 386 para 32 bits les colocaron EAX, EBX, SX, EDX. Eso en cuanto a los registros de propósito general, ¿no? A los que se utilizan para operaciones básicas. En el caso de ya la IA64, es decir, el X80 el IA64, o los procesadores de Intel de 64 bits, se siguen llamando ahora con la misma RAX, RBX, RCX y RDX, ¿no? Y hay que recordar otra cosa, que la arquitectura x86 es escalable, ¿no? Yo puedo ejecutar todavía programas de 8, 16, 32 bits sobre procesadores de 64, nada más hay que decirle que voy a ejecutar ese tipo de programas, porque si no, no lo va a hacer, ¿no? Esa es una característica que tiene la arquitectura x86, que es escalable. Bueno, las instrucciones también en el mnemónico que aparecen para el ensamblador que aquí estamos considerando, tienen esta L porque ya opera sobre registros de 32 bits. Si operara sobre registros de 16 bits, nada más dijera ADD y CLR o XOR, ¿no? Sin la L al final. Entonces, cuando ya estamos hablando de que vamos a operar sobre registros de 32 bits, el mnemónico cambia su última letra. Bueno, lo primero que hace es limpiar el registro EX, que es de 32 bits, lo pone en ceros y después comienza a hacer sumas del dato que está localizado en memoria, la variable, al registro EX. Y así se va. Este ensamblador, como es ensamblador que está para Linux, y Linux es código libre, este ensamblador es de el GNU y se le llama GASM. Aquí se alcanza a observar que hay una diferencia con respecto al ensamblador de Intel, porque el ensamblador de Intel, cuando trabaja con sus operaciones, lo hace el valor fuente para acá y el destino para acá, ¿sí? Y en el caso del gas está invertido. Obviamente la gente de Linux no quiso meterse con algo que ya está patentado por Intel, que es su ensamblador de ellos, y para darle la vuelta crearon su propio ensamblador que le llamaron gas y que obviamente también cambiaron este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso es importante aclararlo porque los programas de ensamblador que se escriben para Linux están regularmente en gas. Eso no quiere decir que no se puedan escribir programas de ensamblador con la nomenclatura de Intel. Sí se pueden escribir, nada más que se requeriría el paquete correspondiente, hay que instalarlo para que pudiéramos compilar un programa con nomenclatura de ensamblador y eso no hay problema. Vamos a ensamblar este programa y vamos a ver la ejecución del mismo en un simulador que se llama el DDD. Linux también tiene un depurador que se llama GDB, ¿sí? O sea, el depurador es GDB en el caso de Linux, pero vamos a utilizar una herramienta que se llama DDD, que hace uso de este GDB, pero que esa DDD trabaja en entorno gráfico. Entonces es más ilustrativo meter un depurador en modo gráfico que utilizar el GDB que todavía trabaja en modo textual. Entonces, vamos vamos a instalar primero vamos a instalar nuestro depurador de entorno gráfico, que es el DDD. Entonces le damos sudo apt-get install DDD. Significa Data Debugger Display. En este momento estamos instalando el depurador, ¿no? El depurador gráfico, porque ya trae el GD, ya trae el depurador
el GDB Linux, pero es en modo texto. Yo voy a instalar un depurador gráfico. Vale, entonces ya está instalado. Le damos clear otra vez. Y vamos ahora sí a compilar ese programa de sumatoria. La instrucción para hacer eso es AS. AS es el ensamblador que ya viene en Linux, ¿no? Es como en lugar de ponerle GCC, que es el compilador, le pongo AS, que es el ensamblador. Entonces le pongo AS, el nombre del programa fuente, con toda su extensión .s. Eso es importante. Los programas en ensamblador en Linux tienen la extensión .s, no .asm. Pero si fuera, eso es porque es la nomenclatura de Linux, que se llama, esa nomenclatura es de AT&T, ¿sí? La creó AT&T principalmente, pero su compilador se llama GAS, ¿no? Bueno, su ensamblador, perdón, se llama GAS. Pero obviamente yo puedo tener la nomenclatura de Intel y los archivos pueden tener la extensión .asm. Luego guión O, sumatoria.o, porque hay que recordar que al ensamblar yo no voy a obtener un archivo ejecutable, sino un objeto. No le pongo exe porque no voy a obtener un archivo ejecutable. Claro, le puedo poner .exe, pero no va a ser un archivo ejecutable, no es un archivo objeto que después se tiene que enlazar con un enlazador. La O es para generar el archivo de salida, es el de output, ¿no? Y la última línea, o el último comando en el shell, que es --gs ese nos va a servir para que se cree el archivo de salida, el ejecutable, pero ya con la capacidad de poder ser cargado en el DDD. Si no le pongo yo gstabs, no va a poder cargarlo el DDD. Sí, ok, entonces le damos enter y ya tenemos un archivo .o en esa carpeta. Ahí está el .o, es un archivo objeto, todavía no es ejecutable, hay que enlazarlo. Para enlazarlo le damos ld, su nombre, obviamente, guión O, y ahora sí va a ser un archivo ejecutable. Entonces tenemos ALD como el comando que nos va a enlazar, ¿no? Al linker. Ok, entonces le damos enter y ya tendríamos que tener un archivo ejecutable de salida, ¿vale? Tenemos ya el .o y el .exe. Ahora a cargar ese programa en el DDD, como le hacemos de la siguiente manera. Si quieres vamos a limpiar, clear, y le damos DDD sumatoria.exe. Y nos abre el entorno gráfico del debugger o del depurador que hemos instalado. El exe, sí, el de la extensión .exe, el ejecutable. Entonces ya tenemos el entorno gráfico del depurador para código de x86 que hemos bajado e instalado, ¿no? Bueno, pues el programa va sumando esas variables, como vimos hace un momento, y al final las va a ir guardando en el registro EAX, cada una de las sumas. Al final vienen 3 instrucciones antes de lo que es la int, la de interrupción, y es que prácticamente una llamada al sistema en ensamblador no son nada más que interrupciones, específicamente la 080, que es la que está ahí. O sea, cuando hablamos de llamadas al sistema, en el caso de C, pues la referimos a las funciones como open, read y write que vimos en la clase anterior, pero ya cuando estamos en el entorno ensamblador, esas llamadas al sistema están casadas con la interrupción 0 cruz 80, 0 cruz 80, la última línea que ahí aparece. Entonces, pero para saber qué llamada al sistema es la que se está queriendo utilizar, se tienen que precargar los registros EAX y EBX. Entonces, antes de que esa interrupción se observa que ya están cargados los registros EAX y EBX con algún valor, ¿no? En este caso específico, estos valores que nos está cargando me van a decir que la llamada al sistema va a ser exit. Esos valores en EAX y en EBX que ya están ahí puestos, y después viene la interrupción, ahí la llamada al sistema exit se ejecuta. Que también exit es una llamada al sistema. Significa en ese caso que el proceso termina. Antes de que eso suceda, obviamente se hacen las sumas de las variables número 1, número 2 y se van adicionando al registro EAX. Entonces, como todo depurador, yo necesito poner algunos breakpoints para que se vaya deteniendo el programa en la ejecución correspondiente. Entonces, le voy a poner aquí, me voy a ir a las líneas donde comienzan los ADDs y le voy a dar ahí botón izquierdo del mouse para que agregue o establezca un breakpoint. Set breakpoint. Después de estar y donde vienen los ADDs, ahí ponemos un breakpoint. Es suficiente ese porque
vamos a hacer ejecución paso a paso, entonces no tiene tanto caso. Nos posicionamos ahí en esa línea de ADD y con el mouse, botón derecho, aparece el menú emergente y aparece que dice Enable Breakpoint. Bueno, entonces ya tenemos un breakpoint. Ahí se va a detener la ejecución de programa. Obviamente para ejecutarla tenemos este menú donde dice Run. Ok, y en ese momento ya se está ejecutando o se está depurando la ejecución de este proceso. Y para ver el contenido de los registros, nos vamos aquí a donde dice Status en el menú, que tenemos File, Edit, View, Program, Commands, y está Status. Y aquí ya en Run, ¿no? En este menú emergente ya está el Run, ¿no? Entonces ya se quedó aquí la flechita verde. Ahí, no, ahí ya se está ejecutando. Ya entró en ejecución el programa. Pero obviamente está detenido en esta línea. Luego nos vamos al menú de la parte superior del DDD, donde está File, Edit, a Status, y le damos clic ahí en Status y seleccionamos Register. Y entonces nos va a aparecer una nueva caja de diálogo en donde están todos los registros del x86 que tiene, obviamente, ¿no? Y observamos que ya esta máquina es de 64 bits porque ya está haciendo alusión a los RAX. Bueno, la primera instrucción que ahí tenemos, lo que va a hacer es sumar al registro AX que actualmente tiene 0, el, el valor que tenga la variable número 1, que es 100. Entonces le damos Step. Aquí en esta caja, este menú emergente, le damos Step y vemos cómo se carga el valor de 100 al registro RAX. El primer valor es hexadecimal y el otro es decimal. Ya nuestro PC o apuntador de programa ya está en la siguiente, le está apuntando a la siguiente instrucción. Entonces ahora se va a ejecutar esta instrucción que dice que va a sumar a EAX el valor de número 2, pero el número 2 está en octal, que también vale 100. Entonces le damos STIP. Y ahora vemos cómo RAX ya vale 200. Y nuestro apuntador de programa o PC pasa aquí a la siguiente línea donde va a sumar el valor de número 3 al registro AX. Este número 3 también trae un valor de 100, nada más que está escrito en hexadecimal. Le damos Stip y sumó correctamente, ¿no? Y así las siguientes dos líneas pues, van a seguir sumando 100 al valor de AX, puesto que están definidas con ese valor. Lo que también podemos ver más hacia abajo en la caja de registros es que nuestro puntador de instrucción, nuestro RIP, fue cambiando conforme fue ejecutándose cada instrucción y que la bandera de flags también lo fue haciendo. Eso que pues estaba hasta la parte inferior de nuestra ventana, pero fueron cambiando. Aquí ya he ampliado un poquito más la ventana hacia arriba, ya podemos ver también el RIP. Y vamos a ver que la siguiente instrucción es un XOR sobre AX. Esto lo que va a hacer, va a limpiar al registro AX, porque va a ser un XOR sobre el mismo dato contenido en EAX. Entonces le damos puso a 0, mientras que el RIP se incrementó a 1027. Aquí está. Luego se va a incrementar en 1 el contenido del registro RAX por esta instrucción que dice inc de incrementar. Le damos step, hay que ver que el PC o el IP está en 1027, ya cambió a 1029 y se colocó el registro AX en 1. Después viene una limpieza del registro BX porque hace un XOR, ¿sí? Y toda instrucción de XOR pues me va a limpiar los bits a los que pertenece ese registro. En este caso pues vale 0, no vamos a ver mucha diferencia porque es lo mismo. Y finalmente la interrupción correspondiente para que el programa termine. Bueno, pues ahí hay un depurador que se puede utilizar para cualquiera de los programas en ensamblador que están ahí de los 5. Y vaya con este ejercicio, pues vemos programas en ensamblador, su código, bueno, su mnemónico, su estructura del ensamblador y cómo tener una herramienta que trabaja en ese sentido. Que tenemos ver si el RARS, que es el simulador de RISC-V, lo podemos arrancar desde aquí. Ajá, con ese ya terminamos. No sé si hay alguna duda, porque ya arranqué ahorita el simulador de RISC-V. Le digo cómo sale. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda con el simulador el depurador de x86? Bueno, entonces, lo mismo, pero para RISC-V, ¿no? O sea, hay ya una herramienta en la red que se llama RARS, que es el simulador de RISC-V. Ya debe haber terminado, ¿no? Hasta abajo.
No, pero el DDD hay que abrirlo. Ya hay que cerrarlo. File, no, con File, aquí le damos un clear y vamos a el simulador de RISC-V viene en un archivo .jar, pero ese archivo .jar son los ejecutables de Java. Entonces hay que instalar Java. A ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a limpiar ahí. Bueno, vamos a cambiarnos a la carpeta ya vamos a dejarla de ensamblador que está bajo programas y nos regresamos a programas donde está la carpeta ahora de RARs, de la carpeta de ensamblador, sí. Todavía no se ha salido de CD espacio dos puntos, punto. Entonces ahora estamos otra vez, porque estamos en ensamblador CD, no, y ahora estamos debajo de ensamblador otra vez CD, ok, entonces le damos L, que nos metemos a la carpeta, damos CD RARs, no, RARs con S. Le damos ls-l. Bueno, y tenemos dos archivos .jar. Entonces, los archivos .jar son archivos ejecutables, por así decirlo. Digo por así decirlo porque en realidad son archivos en bytecodes que una máquina virtual de Java puede ejecutar. Java obviamente es un lenguaje de programación. Fue hecho ya con el paradigma orientado a objetos. Es decir, ahí no vamos a encontrar nada de programación estructurada. Obviamente también tiene un compilador, nada más que en lugar de que el compilador nos entregue un archivo ejecutable, como el de C, como el compilador de C, nos entrega un archivo en bytecodes, que así se llaman. Esos bytecodes son interpretados por una máquina virtual de Java que se puede instalar en cualquier sistema operativo. Aquí, ojo, es muy importante y la diferencia con la que la gente que creó Java pensó al momento de hacerlo. Compilo mi programa de C en Linux y obtengo el ejecutable, no lo puedo ejecutar, valga la palabra ejecución, sobre Windows. Dos formatos diferentes los que entregan los compiladores de C en ambos sistemas operativos. Entonces la gente de Java pensó en eso, en ser independiente de la plataforma sobre la que se ejecutara el código saliente de la compilación de Java. Y por eso le llaman bytecodes. Pero para que eso suceda se tiene que instalar una máquina virtual en cada sistema operativo, en cada máquina. Entonces ya podemos tener un programa .jar, que es el archivo de salida de Java, y que se puede ejecutar en Linux, en Windows, en iOS, o sea, independiente del sistema operativo del que estemos hablando, ese programa se va a poder ejecutar siempre y cuando ahora el requisito es que tengamos una máquina virtual de Java instalada. Para instalar la máquina virtual de Java en Linux vamos a hacer los siguientes pasos. Estando ahí en esta carpeta le vamos a escribir aquí Java espacio guión version y nos va a decir que no tiene instalado ahorita nada de máquina de Java, ¿no? O sea, no tiene el compilador de Java, no tiene la máquina virtual de Java, no tiene nada. Así es, no tenemos, efectivamente nos está dando opciones para instalar. Vamos a darle la primera opción, vamos a seleccionar esa primera opción que dice sudo apt-get install openjdk-11 jre-headset. Y todo, sí, aquí lo que está haciendo es instalar el JDK. El JDK Java, después de que la gente de Sun hizo el desarrollo, lo compró Oracle. Listo, ha terminado. Ya ha instalado el JDK. El JDK es el key de desarrollo de aplicaciones Java, ¿no? Eso es lo que se ha instalado. Bueno, después podemos darle otra vez Java-version y ya debe de aparecer ahí la versión de Java que se tiene en la máquina. Pero tenemos que instalar sudo apt-get install openjdk-11-jdk. Sudo apt, ya sea que, bueno, apt puede ser -get o solito el apt, ¿no? -jdk. Con el guión, bueno, así ya tenemos los elementos suficientes como para ejecutar el .jar de Java. Entonces le damos ahí bajo esa carpeta de RAR Java-jar, RARs 1-6.jar y ya tiene que ejecutarse el simulador de RISC-V. Es Java, espacio-jar, espacio, RARs, bajo, le damos ls-l. Vamos a seleccionar el 1.6, 1-6. Entonces ahora sí es Java, no, le ponemos Java, espacio-jar, espacio, RARs 1, porque es el que tiene RARs 1. Ahora sí el tabulador, ya del tabulador expliqué. Entonces ya tenemos un simulador para ejecutar programas para el RISC-V. Entonces hace ratito vimos el x86, un DDD, y aquí tenemos ya un
simulador para programas ahora de ensamblador, pero de RISC. Entonces, volvemos a la situación. ¿Cómo puedo yo tener ahora, cómo puedo hacer un programa en ensamblador para RISC-V, ¿no? Necesito conocer la arquitectura de RISC-V y ahora ya tengo aquí un programa que me va a permitir ejecutar programas para RISC-V. Entonces, vamos a File, Open, y vamos a la parte de programas. Vamos a tener por ahí una carpeta que se llama ensamblador de RISC. Hay una carpeta ahí en programas que se llama RISC-V con mayúsculas. Entonces, pues por ejemplo, interior.asm. Listo, pues aquí entonces tenemos un ejemplo de programa en ensamblador para RISC-V. Como vemos, también tiene su punto data, su directiva y su directiva de punto text. Y aquí vemos precisamente la diferencia principal entre los mnemónicos por el RISC-V y x86. En la suma, en las instrucciones de suma, tenemos tres elementos, ¿no? ¿Vale? Y igual que la vez anterior, pues podemos poner un breakpoint ahí en el punto text y andar visualizando. De este lado tenemos los registros. Hablamos de la teoría que tenemos 32 registros para este procesador, para este ISA, ¿no? Este no es un procesador, hay que recordar que RISC-V es una propuesta de un ISA libre que quien lo quiera utilizar para generar un procesador lo puede hacer. Pues esa es la parte importante. RISC-V es un ISA de instrucciones, que ya dijimos que está basado en una parte modular principal y se pueden colgar varios módulos. Entonces, eso es RISC-V, un ISA. ¿Sí? Que de alguna manera fue y ha sido diseñado para que sea la referencia y ya incluso adoptado por muchas instituciones y empresas para convertirse en un estándar. De hecho, ya es un estándar. Pero ese RISC-V, ese ISA, es de código abierto, es abierto, es completamente abierto. Cualquiera puede tomarlo para diseñar su procesador que esa persona desee. Entonces, si no tiene que pagar nada, porque si uno hace un diseño de un procesador con lo que es la forma de Intel, pues hay que pagarle a Intel. Si es de Microblaze, pues a la gente que hizo Microblaze, ¿no? Este es un ISA libre, el puro ISA, o sea, las puras instrucciones, y después ya alguien de arquitectura de computadoras pues puede diseñar un procesador que se apegue a estas instrucciones o lo agrave o lo agrandezca, lo reduzca o lo haga lo que sea, y no va a pagar nada, ¿vale? Esa es la ventaja. Bueno, entonces, pues ya de manera solamente de práctica, pues igual ponemos por aquí su breakpoint. Ahí está en Run, aquí en el menú de Run, ensamblar. Y no necesitamos un breakpoint aquí porque nos entrega inmediatamente, este es el área de segmento de texto de programa. Y las direcciones aquí están donde se están ejecutando. Y el código de operación, el opcode de la instrucción, ¿vale? Entonces tenemos aquí esta que es por ejecución paso a paso, ver la ejecución y lo que sucede en los registros correspondientes. Aquí hay una afectación del registro 5. El programa lo que hace pues es calcular el producto interior entre dos vectores, ¿vale? Entonces, en el código que vimos, que está aquí en Edit, en esta pestañita de Edit, tenemos definidos arriba los dos vectores. La dimensión de los vectores es de 10 elementos cada uno de ellos. Vector A y vector A, elemento 0 hasta vector A, elemento B. Producto interior con vector B, elemento 0 y vector B, elemento 9, ¿no? 10 elementos en cada vector y el producto interior, pues hay que recordar que es la suma de las multiplicaciones de elemento por elemento de los vectores. Entonces esa multiplicación se va a ir realizando aquí, en este ciclo for, y donde van a ir los resultados, y ya lo demás es que la ejecución pues se vaya viendo esa parte y esos resultados. Ya eso se queda de ejercicio y tarea para que pues, se logre ver que aquí ya hay código de RISC-V. No sé si le dio aquí ensamblar. Sí, aparece la dirección donde está la instrucción, la dirección de memoria, el código de operación u opcode, el mnemónico y los registros fuentes y destinos de esa instrucción, ¿no? Ya, con eso se pueden ejecutar los demás programas y ya son ejemplos de cómo trabaja el ensamblador de RISC-V. Ya se puede uno poner ahí a hacer más programas en ensamblador de RISC-V, se puede encontrar ahí en la red varios programas de ensamblador de RISC-V y aquí uno pues agarra y comienza a ejecutar y ya comprueba que efectivamente funciona. Vale, entonces ya tenemos
cómo compilar un programa en C. Ya está, vamos a ver si ya nuestro kernel ya está terminado. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver si el kernel ya está terminado. En mi caso todavía, ya terminó. El kernel ya está compilado. Ya tenemos un kernel compilado de Linux para x86, ¿vale? Entonces, nuestra tarea de compilar un kernel ya está hecha. Allá me menciona que ya también lo tiene, entonces ya tenemos un nuevo kernel. Pero este es para x86, ¿vale? Entonces, no hay tanto problema porque, bueno, los pasos que siguen de la compilación del kernel es que nosotros sustituyamos el kernel que tiene esta máquina por el nuevo kernel. El problema de hacer eso es cuando ya tenemos una máquina en producción o un sistema operativo en producción. Y si se hace eso, hay que tener mucho cuidado. La recomendación es no lo hagas hasta que no tengas la seguridad de que ya principalmente tus controladores de dispositivos ya estén respaldados, ya los tengas para el nuevo kernel. Porque lo que va a suceder es que tus device driver, tus módulos del sistema operativo no van a reinstalarse en el nuevo kernel, sino que tú tendrías que volverlo a hacer a mano. Entonces tú tienes que ser el administrador del sistema y saber qué módulos o qué controladores de dispositivos fuiste agregando a lo largo de que instalaste el otro sistema operativo y vas a sustituir este kernel por ese que tienes actualmente, ¿no? Bueno, la teoría nos dice que eso es importante, no lo vamos a hacer, no vamos a sustituir el kernel nuevo que acabamos de compilar por este otro, porque corre, bueno, solamente si es necesario, pero lo que obtuvimos como resultado es este archivo, el VM Linux, que está bajo la carpeta precisamente de Linux. Esta es la imagen de kernel que se acaba de hacer. El VM Linux está en programas y debajo de programas está la carpeta donde bajamos el kernel de Linux y ahí está la imagen de kernel, ¿no? Es esta de VM Linux. Lo podemos demostrar porque aquí nos acaba de decir que se acaba de crear ahorita a las 6:24 del día de hoy. Este archivo se acaba de crear, entonces está la imagen del nuevo kernel. Listo, hemos compilado un kernel. Entonces ahí tenemos que efectivamente este archivo se acaba de crear hace un momento. Y ese es el kernel que compilamos. Claro, es solamente un archivo ejecutable. No es un ISO, es importante, no es una ISO como la que instalamos antes, porque no es una distro de Linux, ¿no? La ISO que tenemos es una distro completa del sistema operativo. Eso no quiere decir que no podamos crear una ISO a partir de este kernel. Ese es un paso que en los talleres anteriores vimos, pero ahorita no nos va a dar tiempo de verlo. O sea, cómo hacer un pequeño sistema operativo, qué procesos se tienen que seguir y qué programas son los que, ese sería el siguiente punto, ¿no? Ya que sabemos cómo trabaja el ensamblador, cómo se hace un proyecto cómo usa la herramienta de Make en los proyectos de C. Entonces, el siguiente paso es ver cómo se enlazan los programas de C con ensamblador para generar un pequeño sistema operativo. Y después, con eso arrancar una máquina virtual, ¿sí? Con eso arrancamos una máquina virtual. Sí lo podemos hacer, pero nos va a llevar todo lo que resta del día de hoy. Pero es más importante instalar los elementos necesarios para correr QEMU. Entonces vamos a pasarnos esa actividad y vamos, ahora ya que terminamos, vamos a instalar todas las bibliotecas necesarias para instalar QEMU. Hay que recordar que necesito QEMU porque es un emulador de arquitecturas. Entonces vamos a emular la arquitectura de RISC-V de manera virtual, aquí por software, para que ahí se monte ahora un sistema operativo como Linux. Vamos a correr precisamente Linux sobre RISC-V, pero emulado a través de QEMU. Bien, entonces vámonos a la última presentación que tenemos de sistema operativo Linux sobre RISC-V. Ok, de manera muy rápida, precisamente el ejercicio anterior, la tarea que era levantar un sistema operativo sencillo, nos da la idea de cuál es el procedimiento para que en estas computadoras de escritorio se levante un sistema operativo y qué es lo que un sistema operativo básico, simple y sencillo debe tener. Pero de manera muy breve, vuelvo al ejemplo, ¿no? Un BIOS
tenemos que tener un BIOS o un UEFI, ¿no? Actualmente ese BIOS ya es UEFI. Después viene al bootloader, ¿sí? Donde el bootloader para el caso de Linux es Groove, así se llama el bootloader o el desarrollo de software que funge hoy en día como bootloader. Anteriormente era Lilo o Linux Loader. Y después de ese bootloader necesitamos ya el sistema operativo. Entonces, las computadoras así es como se encienden, ¿no? O sea, y echan a andar el operativo. Entonces, en el caso de los sistemas embebidos, la forma, el proceso de arranque es un poquito diferente. También vamos a tener un BIOS, ubicado obviamente en un ROM, pero vamos a tener cargadores o loaders, ¿sí?, previos al bootloader. Esos loaders lo que hacen esencialmente es preparar a el equipo, en este caso a los embebidos. Obviamente, cuando hablamos ya de embebidos, nuestro primer referente es una Raspberry Pi, por ejemplo, a la cual yo le voy a instalar un sistema operativo como Raspbian. Y para esa tarjetita, pues necesito una SD card. En lugar de tener un disco duro, ahí lo que voy a tener es una SD card. Raspberry Pi no es la única, el único System on Chip, la única tarjeta que actualmente existe en el mercado, ¿no? Pueden haber BeagleBone, BeagleBoard, pueden haber la C5, ¿no? Que ya trae un microprocesador con la filosofía de RISC-V, ¿no? Entonces hay muchas tarjetitas que hoy en día ya son sistemas embebidos, es un System on Chip, procesador, puertos de entrada-salida, USB principalmente, y todas ellas tienen una SD card como elemento de arranque. Entonces es nuestra ROM, ahí es donde habita nuestra BIOS, ¿no? Lo que sería una... Bueno, pero obviamente asociada al System on Chip. Después viene un loader y un ejecutador en tiempo de ejecución o un runtime, algo que se llama un runtime. Precisamente esas dos partes, aquí hay que hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de los procesadores de x86, por ejemplo, sus modos de operación o de trabajo son principalmente 4. Y esos se hicieron a partir del 386. El modo de operación a nivel de usuario, mencionamos que el sistema operativo tiene modo usuario y modo kernel, ¿sí? Y eso también se refleja en el hardware. Entonces tenemos en el x86 el modo 0, modo 1, modo 2 y modo 3. El modo 0 es el de mayor prioridad y es el precisamente en donde se ejecutan los procesos del sistema operativo. Y el modo 3 es el de menos prioridad y es donde se ejecutan los procesos de usuario, ¿sí? Entonces, el sistema operativo, esa filosofía de ser el intermediario entre los procesos de usuario y el hardware, también se ve reflejado en el microprocesador. Bueno, para los sistemas embebidos, para los procesadores ARM, por ejemplo, y estos que están basados en el ISA de RISC-V, los modos de operación son 4 perfectamente bien definidos. Modo máquina, ¿no? El modo máquina es uno de esos modos en donde ahí es donde se va a ejecutar el arranque del embebido. Modo supervisor, que es el modo en donde se va a ejecutar el sistema operativo. Modo usuario, que es obviamente donde se ejecutan los procesos de usuario. Y un modo intermedio entre el usuario y el supervisor, ¿vale? Entonces, esa filosofía o esa conceptualización también se ve reflejada aquí en este conjunto de bloques que aparecen en este diagrama. El modo supervisor, precisamente, el modo máquina está aquí, en donde viene el BIOS. El modo supervisor ya está acá, pero bueno, el modo usuario está acá, pero el modo supervisor está aquí en medio y el modo intermedio está en esta parte. Entonces, cada uno de esos bloques en el diagrama, que ahí aparecen en la parte superior, lo que desde el punto de vista de elementos de hardware del embebido están representando,
tienen una referencia con estos modos de operación del procesador. ¿Vale? Entonces, RISC-V o un procesador basado en el ISA de RISC-V tampoco es la excepción. ¿Sí? Está en modo máquina, en modo usuario, en modo supervisor, dependiendo, ¿no? Bueno, pero pues si yo no tengo una tarjeta de un System on Chip que tenga RISC-V, pues no voy a tener esa SD card, no voy a tener los puertos, no voy a tener nada. Entonces, se pensó obviamente, o se ha pensado en el caso de desarrolladores de software, pues cómo hacerle, ¿no? Y como dije, o sea, a veces resulta muy caro tener tantas tarjetas para ver más o menos en una decisión de cuál es la mejor para una cierta aplicación, utilizarla, ¿no? O sea, comprar este hardware, comprar este hardware. Entonces, cuando la gente de software ve eso, dice, bueno, pues ¿por qué no entonces virtualizamos o emulamos ese hardware? ¿Sí? Entonces ya no tendría que comprar un MIPS, ya no tendría que comprar un Microblaze, ya no tendría que comprar un Intel, sino ahora a nivel de software voy a emular esas arquitecturas. Esa es una interesante idea y por eso precisamente nace QEMU. QEMU es un desarrollo de software, obviamente como cualquier desarrollo de software en los entornos de Linux, como el mismo bootloader o los bootloaders, que van con ese objetivo de emular arquitecturas o hasta system on chips para evitar precisamente esos gastos que uno tendría que hacer en andar comprando tantas tarjetas y procesadores de hardware. Y obviamente necesito una máquina virtual para trabajar sobre un emulador. En este caso, la máquina virtual sobre Linux se llama KVM, VM de Virtual Machine, ¿no? Y la K de KDE. KDE es uno de los entornos de desarrollo gráficos que se tienen precisamente en Linux. ¿Vale? Entonces, necesito KVM porque sobre él se va a montar QEMU. Y QEMU, pues es un emulador de qué? De arquitecturas de hardware o de System on Chip. Eso es lo que significa QEMU. Obviamente, EMU de emulator y Q de pues, puedes emular lo que tú consideres necesario. Bueno, nuestro último taller va entonces a consistir precisamente en bajar QEMU, luego bajar los toolchains para compilar Linux para esta arquitectura de RISC-V, luego emular la arquitectura de RISC-V sobre QEMU y posteriormente montar en él Linux. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Pues como si tuviéramos ahorita, lo que tenemos enfrente de nosotros es una virtualización de una máquina x86 en la que está corriendo Linux, pero está corriendo sobre una x86, el host es un x86, ¿no? O sea, en esa PC de abajo tenemos un x86. La máquina virtual de VirtualBox está tomando las propiedades del mismo procesador sobre el que está corriendo VirtualBox y ahí se monta Linux. Entonces tengo dos sistemas operativos, Linux y Windows. Pero en este ejercicio lo que vamos a hacer, vamos a tener Linux, pero vamos a correrlo sobre una arquitectura de RISC-V, o sea, ya no x86, sino Linux sobre RISC-V, perdón. Entonces, acabamos de compilar un kernel de Linux, pero para x86 necesito toolchains para poder hacer la compilación de Linux para que corra sobre una emulación de un RISC-V. Lo mismo puedo emular MIPS y montar ahí Linux. Puedo emular otro procesador y montar ahí Linux. O puedo montar Windows sobre esas emulaciones, o sea, no hay problema. Sobre la Raspberry se puede montar Raspbian o se puede montar Windows, eso también es posible. La cantidad de gamas de posibles combinaciones se incrementa con este tipo de ideas, ¿no? Entonces, necesitamos ahora introducir el concepto de compiladores nativos. El compilador de GCC es un compilador nativo porque pues entrega código para x86 en una máquina de x86. Pero como yo no voy a utilizar una máquina de x86, sino un RISC-V, necesito un compilador cruzado. ¿Vale? Entonces,
ahí nace el concepto de compilador cruzado, es decir, va, tengo una arquitectura aquí donde se ejecuta y una arquitectura destino diferente a la fuente. Por eso le llama cruzado, ¿no? Porque puedo seleccionar cualquiera de ellos. Pero ese compilador cruzado viene en toolchains. ¿Qué son esas toolchains? Pues un conjunto de herramientas, precisamente, o cadenas de herramientas que me permiten que estas acciones de poder compilar algo para que se ejecute en otra arquitectura se pueda dar sin ningún problema. Esos son los compiladores cruzados y los toolchains. Entonces necesito bajar un toolchain. Aquí en esta siguiente tabla están todas y cada una de las herramientas que yo necesito para hacer esta práctica. Vamos a ver, no creo que nos dé tiempo el día de hoy de bajar QEMU, de bajar los toolchain, de bajar Linux para este RISC-V y de hacer la prueba. Eso yo creo que el día de mañana lo hacemos completamente, pero vamos a iniciar a bajar estas herramientas, estas bibliotecas, para que avancemos con esta práctica. Sale, entonces vamos aquí a interrumpir la presentación y nos vamos a ir al repositorio, pero dentro de Linux. Vale, entonces, vámonos al repositorio aquí dentro de Linux, porque vamos a tomar un archivo en donde vienen el conjunto de pasos para instalar estas bibliotecas. Bueno, ya vienen ahí nomás para con copy-paste, lo cual nos va a ser más sencillo el asunto. Entonces, se va a tardar un ratito ahí, entonces vamos a tener que al mismo tiempo bajar las otras herramientas. Vamos a tener que abrir otra ventanita terminal y de terminal, nueva ventana nueva. Y vamos ahora a bajar el toolchain. Vamos a cambiarnos a la carpeta donde estamos trabajando y a la de RISC-V. Si observamos, ya generó la carpeta de QEMU. Ahorita está bajando ahí todo QEMU. Bueno, QEMU se puede instalar de dos formas. Esta es el procedimiento más largo, que es compilar QEMU, ¿sí? Lo vamos a compilar y luego instalarlo. Pero la otra es instalarlo directamente desde el sudo apt-get install. Entonces, vamos ahora a clonar el siguiente recurso, que es el toolchain, los toolchain. Otra vez otro git clone, pero ahora del toolchain. Terminando las instrucciones de RISC-V, perdón, de QEMU, viene lo del toolchain. O sea, tenemos aquí, esto es lo de QEMU. Esto nada más hicimos el clon, lo pasamos y nos vamos ahora y está clonando. Entonces ahora vamos a irnos más hacia abajo y vamos a clonar también Linux, pero en otra ventana. Vamos a cambiar a documentos y a RISC-V. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compilar los tres proyectos. Hay que recordar que todos los programas en Linux son proyectos de software. Entonces tenemos las opciones de hacer el git clone tenemos la opción de hacer el sudo apt-get install y se instala todo el proyecto y ya lo tenemos instalado, o podemos bajar todo el proyecto con todos los programas, porque todo esto es código abierto. Entonces, lo que estamos haciendo es clonar todo el proyecto, así con todo el programa completo, y después lo compilamos y lo instalamos. Hay dos caminos para hacer las cosas, ¿no? Con apt-get install, pero ahí nada más obtengo la instalación del programa, o bajo las fuentes del programa y luego lo compilo y luego lo más interesante, obviamente, en todos los desarrollos de software, pues es tener el código, ¿no? El código de programa, para que a lo mejor yo lo quiero modificar. Por ejemplo, el código de Office libre es abierto, entonces ya uno puede ver cómo está escrito Word, ¿no? Está escrito el PowerPoint, porque el código está abierto. Y entonces usted baja el código abierto, luego lo compila, ya lo instala y ya tiene su programa de Office libre. Entonces, para la gente que hace software, pues eso es muy interesante porque ya
puede entender cómo están los programas hechos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, entonces vamos a darle un break de unos 20 minutos porque en lo que se instala todo esto, sí, vamos a tener que dejar yo creo que instalándose para mañana, porque con este porcentaje no creo que llegue a alcanzar al 100 el día de hoy, pero vamos a irnos al del toolchain. El del toolchain ya abajo está el de que dice RISC-V GNU Toolchain. Entonces vámonos a nuevamente nuestro repositorio donde estaba nuestro documento de ayuda y vámonos a donde está el toolchain, a esta línea donde dice git clone RISC-V GNU Toolchain. Ahí le vamos a dar CD sobre nuestra, así es, vamos a cambiarnos al directorio que se acaba de crear. Entonces nos cambiamos al directorio que se acaba de crear. Ok, entonces debajo de RISC-V está la carpeta de RISC-V GNU Toolchain y nos cambiamos a ella. Yo le di un ls dentro de esa carpeta de RISC-V GNU Toolchain. Vamos a crear ahora una carpeta bajo la de OPT, pero OPT es una carpeta que está bajo el directorio raíz del sistema, entonces por eso se va a tener que hacer con sudo esta línea, sudo mkdir opt RISC-V. Copiamos y pegamos. Esto es porque en esta carpeta para Linux aquí es donde se instalan todas las aplicaciones, ¿sí? En OPT. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crearle esa trayectoria para que ahí se copie, no, se instale. Y eso se hace a través de la siguiente línea que es .config-prefix opt RISC-V. Aquí lo que se está haciendo es configurar el archivo de configuración del proyecto del toolchain, diciéndole que el resultado de la compilación que se va a hacer posteriormente se va a ir a esa carpeta de opt RISC-V. Ok, y ahí está ya la configuración para compilar. Ahora sí ya vamos a compilar, así como se compiló el kernel de Linux con make, también se va a utilizar make, pero ahora para compilar el toolchain. Pero vamos a acelerarle la compilación con esta opción de -j y un valor. Es guión J y espacio el número de procesadores que yo quiero utilizar para compilar. Aquí sí vamos a utilizar ya la máxima cantidad de procesadores. ¿De acuerdo que cuando instaló la máquina virtual, le dijo cuántos procesadores quería? ¿Cuántos cores? Bueno, ese es el número máximo de cores que tiene la máquina virtual. Entonces le vamos a poner, yo le voy a poner 6. Make Linux-J espacio 6. Usted le va a poner también 6 si quiere, pero creo que tenía 4. Aquí me va a marcar un error porque, bueno, ya me marcó el error. Pero hay que correrlo como sudo porque guión J espacio 6. No, es sudo make espacio guión J espacio 6. Ajá. Listo, ahí va. Aquí igual se va a tardar un buen rato porque va a compilar todo el proyecto del toolchain. Entonces, pues yo creo que vamos a darle por el día de hoy ya. Vamos a decirle aquí al personal que no nos apague y nos vemos ya el día de mañana.